En primer lugar, agradecer al movimiento de derechos humanos para una vida plena y sobre todo de la revolución, lo cual me fascina más todavía. Esta segunda oportunidad de poder estar conversando con ustedes, porque yo estuve invitado también en la primera jornada que se realizó allá en Concepción. Y en Concepción yo planteé una serie de cuestiones que tienen que ver con el momento actual, no solo de la democracia, ¿no?, sino el contexto histórico en el cual nosotros tenemos que movernos y actuar. Y en ese sentido, yo planteé en aquella oportunidad que el tiempo histórico actual se está agotando y que estamos en una crisis de término y que la mayoría de las situaciones que se han gestado y desarrollado a lo largo de la modernidad, y especialmente de lo que fue el siglo XX, están llegando a su fin. Estamos en una etapa de fin de la historia, no en el sentido ni en el contenido que lo dijo Francis Fukuyama allá por 1991, cuando se vino abajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto?, cuando se vino abajo el muro de Berlín, etcétera, y eso generó un cambio de época que ya aproximadamente tiene 30 y tantos años, pero si uno le agrega los anteriores años de la revolución conservadora de carácter neoliberal que se desarrolló a partir de los años 80, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, más el caso chileno, que es anterior a aquello, ¿cierto? Estamos en una situación que ese modelo civilizatorio está llegando a su fin. Y ese es el punto central. El punto central es que no podemos... Yo creo que a 43 años de inicio de los procesos de transición a los años de la doctrina Monroe, aquella doctrina elaborada por el presidente norteamericano, justamente de apellido Monroe, en 1823, que señaló, entre otras cosas, que América Latina y el Caribe tenía que ser para los americanos, es decir, para los estadounidenses. Y durante 200 años, Estados Unidos ha intervenido, nuestra región, nuestro continente, ha dispuesto, ha sacado, ha constituido formas políticas, sociales y culturales en la cual ellos tratan de reproducir su forma de vida, su forma política, su forma cultural, etc. Y cuando uno piensa en lo que fue la construcción de las democracias latinoamericanas de los años 80, de las democracias que se constituyeron como salida de las diversas dictaduras militares de la seguridad nacional que se habían levantado a partir de 1964 en América Latina y especialmente en Brasil y ahí en adelante, hemos visto que Estados Unidos, a pesar de la construcción democrática, ha seguido interviniendo una y otra vez sobre nuestro espacio, sobre nuestras vidas. Llama la atención de que hemos pasado de lo que es la doctrina de la seguridad nacional, que se levantó y se constituyó para confrontar y contener el empuje revolucionario como producto y consecuencia de la Revolución Cubana. Pasamos posteriormente de esa concepción a la seguridad democrática. Y la seguridad democrática, ¿cierto?, recibió un impulso muy fuerte a partir del 2001
después de los atentados contra las Torres Gemelas, ¿cierto? Cuando el presidente norteamericano Bush declaró de que estaba en guerra contra el terrorismo. Y por lo tanto comenzó aquello que es hoy día una norma y una política al interior de los estados latinoamericanos, que es perseguir a todos aquellos que se le plantean en contra como terroristas. Lo que exponía la abogada de derechos humanos del Perú da cuenta de aquello. Pero también hemos evolucionado desde la doctrina a la seguridad nacional, a la seguridad democrática, hemos llegado a lo que hoy día la seguridad ciudadana. Y fíjense ustedes que la seguridad ciudadana tiene un cuerpo, tiene un agente, tiene un actor que es muy relevante en los últimos tiempos latinoamericanos, que no son los ejércitos ni son las Fuerzas Armadas, sino que son las policías. En el último tiempo ustedes podrán ver cómo las policías se han convertido, ¿cierto?, en la guardia, comillas, pretoriana de los distintos gobiernos. Y han sido las policías protagónicos en distintas formas de represión y de llevar a cabo, ¿cierto?, las políticas que los estados imponen a sus poblaciones en América Latina. Ese es un elemento de cambio. Fíjense ustedes que el gobierno del presidente Boric va a aprobar 40 leyes de seguridad ciudadana, y donde fortalece no al ejército, ni a la marina, ni nada por el estilo, sino que fortalece a las policías. Genera condiciones de esa naturaleza. Ahora, lo que quiero señalar con estos ejemplos es que estas doctrinas de la seguridad atentan contra, obviamente, los derechos humanos y sobre los derechos democráticos de las sociedades. Y por esa razón, las democracias latinoamericanas están transitando de una manera muy fuerte, muy espectacular, si ustedes quieren, hacia formas antidemocráticas. A pesar de que muchos de los elementos de la democracia son parte de la constitución de aquellos gobiernos que hacen de la democracia un espacio limitado. Pues nadie puede negar que Bolsonaro fue electo a través del voto popular. Nadie puede negar que Milei ha sido electo por el voto popular. ¿Captan? Ellos son personas que tienen una posición claramente contraria a la democracia, aunque usan la democracia o los instrumentos de la democracia para configurar nuevas formas de gobierno de carácter autoritario y conservador. De manera entonces que la democracia que surgió en los años 80 hoy día se está terminando. Fíjense que esa democracia que surgió en los años 80 también fue obra y planeación y constitución de ella del imperialismo norteamericano. A través de la teoría de la transición a la democracia se constituyeron estas democracias, que eran democracias limitadas, que eran democracias antipopulares y que eran democracias, ¿cierto?, que tenían esa forma que en Chile lo sabemos bien, que es la forma de la democracia protegida. Una democracia protegida es aquella que se protege, valga la redundancia, de los propios ciudadanos y que no permite que los ciudadanos libremente puedan ejercer sus derechos y puedan elegir lo que ellos quieren constituir como régimen político o como sistema de gobierno. Y menos le permite esa democracia, ¿cierto?, transformar, modificar, cambiar lo que es el sistema capitalista.
Es decir, esas democracias son para proteger al capitalismo y proteger fundamentalmente un instrumento del capital, que es el derecho de propiedad. Piensen ustedes lo que significó cuando se quiso plantear, ¿cierto?, el caso de la fracasada constitución de la convención, en donde se planteaba, ¿cierto?, que iba a regular la propiedad, pero se planteó de que iba a atacar la propiedad privada. Y eso implicó muchas cosas, y entre ellas, ¿cierto?, la derrota, el rechazo de esa constitución. Milei ha constituido todo su discurso odioso, rabioso, en contra de todos los preceptos fundamentales de un Estado interventor, de un Estado social, de una democracia social, etc. Eso prueba, ¿cierto?, simplemente que están cambiando la forma de democracia que tenemos. Ahora, una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué digo que también es la mala hora de los progresismos? Fundamentalmente porque todos los gobiernos progresistas, excepto uno, han fracasado en América Latina. El único gobierno progresista que sigue e intenta, ¿cierto?, poder crear, desarrollar y plantear una alternativa en América Latina sigue siendo hoy día Venezuela. Del ciclo de países que transitaron o pasaron por el neoliberalismo, el único que en América Latina ha tratado de salir y busca salir del neoliberalismo es Venezuela. El resto de los países latinoamericanos, todos son neoliberales. Todos. Y no hay ninguno que ha salido de eso. Por eso digo y sostengo categóricamente que todos los países, todos los gobiernos progresistas, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el de Lula, pasando por inclusive el de Arce en Bolivia, o inclusive el de Petro en Colombia, o cualquiera de que ustedes me nombren, han fracasado. ¿Y ese fracaso a qué se debe? La pregunta es, ¿por qué fracasa el progresismo? Porque el progresismo lo único que ha hecho es tratar de administrar al neoliberalismo, como lo dijo un señor acá en Santiago de Chile, con rostro humano. Nada más que eso. Y generar algunas políticas redistributivas que no logran tocar ni hacer daño a la estructura de poder neoliberal. Por lo tanto, fracasa. Y eso inclusive lo reconoció el propio García Linera después de haber salido del gobierno, cuando dijo que los gobiernos que abandonan las formas revolucionarias de construcción terminan estancados o fracasados. Lo dijo el propio Linera, vicepresidente de Bolivia en tiempo de Evo Morales. ¿Cuál sería la razón de ese fracaso? La razón de ese fracaso es que, y tal vez aquí va a sonar extraño lo que voy a decir, y después me pueden decir todo lo que quieran, el fracaso del progresismo en América Latina, como también el impedir el agotamiento de las democracias y avanzar en democracias mucho más sustantivas, obedece a que en América Latina no tenemos izquierdas. En América Latina desapareció la izquierda hace ya años. Y dejo afuera, obviamente, los procesos que se viven en Cuba y lo que se vive en Nicaragua, porque ahí hay otra realidad histórica que no corresponde al resto de América Latina. Fíjense ustedes, ¿por qué puedo sostener esto? Estando en México, hace un par de días atrás,
tengo la oportunidad histórica de asistir a la proclamación de la nueva candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es el partido del presidente AMLO. Es una actual gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y en la proclamación, y voy a decir eso porque para mí sintetiza y da cuenta de lo que ocurre en la realidad latinoamericana y lo que le ocurre a la izquierda latinoamericana. Ella dijo, nos dicen, comillas, nos dicen que somos socialistas, nos dicen que somos de izquierda, y yo les puedo decir que no somos ni socialistas ni de izquierda, somos humanistas. Se acabó. El partido Morena, que se presentaba como un partido progresista de izquierda, con su nueva candidata a la presidencia, que lo más probable gane, renuncia o no se siente identificada con aquello que implica ser de izquierda o ser socialista. Por lo tanto, cuando AMLO se plantea la cuarta transformación, los zapatistas, allá en la selva de la Candona, ¿cierto?, en Chiapas, los zapatistas son capaces de decirle, no, ustedes no están haciendo la cuarta transformación que implica modificar, alterar, transformar, revolucionar la estructura de poder en México. Lo que ustedes están haciendo es la cuarta transformación del PRI. Es decir, ustedes, Morena, se está convirtiendo en otro partido de Estado, en otro partido institucional, en otro partido que va a negar también, como lo negó el PRI, la democracia. ¿Captan? Entonces ustedes empiezan a buscar dónde está la izquierda en América Latina. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquella izquierda que se pueda plantear una postura anticapitalista? ¿Dónde está? Una postura que no solamente tenga que ser anticapitalista, sino una postura que tenga y sea capaz de plantearse cómo dar fórmulas o alternativas, encontrar caminos para dar solución a la crisis civilizatoria que hoy día nos tiene inmersos el capital y que nos está poniendo en el fin de la historia. Entonces la izquierda tiene que recomponerse para poder ser un aporte a la construcción de alternativas en América Latina. Fijémonos, 14 millones o 15 millones de personas votaron por Milei en Argentina. ¿Saben ustedes cuánto fue el porcentaje, si tuviéramos que medirlo en ese sentido, de la izquierda argentina que se presentó y cuánto porcentaje obtuvo? 3%. 3%. El peronismo, a pesar de toda su crisis, obtuvo 11 millones de votos. Nosotros hemos experimentado en Chile, hemos visto crecer de 660.000 votos al Partido Republicano a 3 millones y tanto. Es decir, saltó de 660.000 votos que había obtenido en noviembre del 21 al 7 de mayo a 2.800.000 personas. Ese es un crecimiento exorbitante. Y esa gente que vota por el Partido Republicano no quiere a la democracia liberal. Es decir, hay un movimiento en América Latina, no solo de líderes, sino que de gente que no quiere la democracia. No quiere la democracia. Y ese es un momento de mala hora para la democracia.
porque este mismo proceso lo vivimos, lo conocimos históricamente a comienzos del siglo XXI, del siglo XX, que terminó en aquello que se conoce como los fascismos históricos. Tal vez ahora no sea el fascismo reproducido al estilo del Duce o al estilo de Hitler, pero va a ser al estilo de Milei, o va a ser al estilo de Kass, o es en el estilo de la presidenta Dina Boluarte del Perú. O de cualquier otro que emerja, porque mientras no tengamos líderes, porque yo me pregunto, ¿cuáles son los líderes de la izquierda latinoamericana? La izquierda, pues, ¿no? No de la izquierda institucional y la izquierda, ¿no? ¿Cuáles son los líderes de la izquierda latinoamericana? No tenemos. Es lo que es peor. ¿Cuáles son los pensadores de izquierda nuevos? No me estoy refiriendo a los pensadores de izquierda viejos como mayores, por decirlo de alguna forma, como Atilio Borón, Emil Sader, etcétera. Pero ¿cuáles son los nuevos? Tenemos una ausencia de líderes, de liderazgo. ¿Pero qué tenemos? Y eso también es demostrativo de esta crisis que le estoy señalando. Tenemos un conjunto de agrupaciones, de colectivos territoriales, amplios, diversos, que abundan desde México hasta Punta Arenas. Pero están aislados. Todos están tratando de defender y constituir, ¿cierto?, su propio espacio, construyendo, diríamos en una palabra, el Hirtland de su propio desarrollo. Pero no hay conexión, no hay comunicación, no hay articulación, no hay un programa común, no hay un proyecto común que sea capaz de unirnos para poder dar una lucha social, política, cultural contra este fin de la historia que se nos está viniendo encima. No podemos, los hombres y mujeres de izquierda, permitir aquello. Tenemos que comenzar a construir, tenemos que comenzar a preparar luchas. Y estas iniciativas como esta podrían ser perfectamente factibles de aquello, pero hay que unirnos, hay que trabajar, llevar a cabo lo que plantea el subcomandante Marco, ¿cierto? O Galeano, como se dice ahora, de luchar desde abajo y desde la izquierda por construir poder popular. Y tratar de construir también, así como se intentó hacerlo durante los 90, finales de los 90, de construir un proyecto democrático. ¿Cuál es el proyecto democrático de la izquierda? ¿Cómo se construye? Y sobre todo, estimados y estimadas, ¿cómo podemos salir del capitalismo que nos está matando? Que está más destruyendo la vida humana y está destruyendo la naturaleza. Porque los proyectos de muerte, como los denomina Raquel Gutiérrez, abundan desde México hasta el cono sur, hasta el final. Y sobre eso no tenemos ninguna respuesta colectiva. Tenemos respuestas grupales, sectoriales, puntuales, individuales. Por lo tanto, la mala hora, usando ese título del novelista colombiano García Márquez, nos dice que tenemos que pensar todo, reflexionar todo y prepararnos para una lucha larga. Larga porque no va a ser corta. Pero tenemos que levantarnos ya. No podemos, porque en el caso chileno, y voy a hablar solamente del caso, no podemos seguir 50 años llorando sobre lo que fue el golpe de Estado. Tenemos que ser capaces de decir ya,
Nos derrotaron, nos golpearon, nos torturaron, nos mataron, nos asesinaron, nos hicieron desaparecer, sí, pero aquí estamos. Aquí estamos de pie. Y aquí vamos a seguir resistiendo. Pero tenemos que construir. De lo contrario, esta situación que he tratado de reseñar aquí brevemente será mucho más dolorosa para todos y principalmente para los pueblos de nuestra América. Gracias.